Amigos Radio Escucha, gracias por estar aquí en Quedados para Más. Tenemos hoy lunes temprano al doctor Jim con el tema de los factores de riesgo del cáncer de mama. Mes de octubre, mes de prevención. Adelante, doctor. Así es importante recordar que este mes de octubre se pinta de rosa a nivel internacional porque estamos despiertos en relación a lo que es la amenaza, especialmente del cáncer de mama. Así es que, Francisco Edén, en esta mañana vamos a tratar el tema que tiene que ver específicamente con los factores de riesgo que juegan un papel importante en la presentación del cáncer de mama. Empecemos primero porque ¿qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es la afectación de manera especial de las células que componen la mama. La mama es un órgano diseñado específicamente, como ustedes lo saben, primero para darle una estética femenina a la mujer y en segundo lugar para alimentar a un posible bebé en algún momento dado de la vida de la mujer. También juega un papel importante en lo que tiene que ver con el placer sexual. Así es que este asunto de la mama tiene algo muy importante en la vida, no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Pues específicamente la mama, que mayormente está constituido por tejido adiposo o grasa para darle su forma, también contiene elementos como lobulillos, que son la parte que creará o en su momento producirá la leche, y claro, conducido y dirigido por hormonas, pero también tiene los conductos que finalmente van a llevar esa leche al pezón y de ahí a la boca del bebé. Y hay un tejido que se llama el tejido de sostén, que de alguna manera también en algún momento de la vida de la mujer puede contribuir a formar parte de lo que son los tumores o el cáncer de mama. Cuando de alguna forma o de otra se producen células cancerosas, estas han perdido su capacidad de regularse, se desorganizan y empiezan a crecer de manera acelerada, desorganizada y de una manera sin control, produciendo finalmente lo que se conoce como el cáncer de mama, es decir, tumoraciones que pueden en algún momento determinado extenderse a otras partes y terminar con la vida de la mujer. De hecho, hablar entonces del cáncer de mama es hablar de cosas serias. ¿Por qué? Porque se considera que en los Estados Unidos especialmente hay un riesgo del 13% de que cualquier mujer en cualquier momento de su vida pueda desarrollar la enfermedad. El riesgo implica o la probabilidad implica de que una de cada 8 mujeres en algún momento de su vida puede estar lidiando con esta enfermedad. Esta es la mala noticia. La buena noticia es que 7 de cada 8 mujeres nunca tendrán problemas con el cáncer de mama. Pero alertas, porque hablar de una cada 8 mujeres no es hablar de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en realidad este es una amenaza para la vida, para la calidad de vida y para la vida misma de la mujer y de su entorno y de su familia, por lo que nosotros debiéramos estar muy atentos, especialmente porque ya para el año de 2020, el cáncer de mama se ha posicionado por encima del cáncer del pulmón como el principal cáncer en la mujer, que obviamente por arriba de 50, de los 40 a los 79 años, es el primer lugar como causa de muerte en la mujer. Por lo que es importante que nosotros nos mantengamos con los ojos bien abiertos. Yo todavía recuerdo hace buena cantidad de años cuando yo estaba trabajando en el Seguro Social aquí en México. Estamos hablando por ahí en los 1990. El cáncer de mama no se escuchaba como se escuchaba el cáncer cervicouterino. En primer lugar, cáncer cervicouterino en aquel entonces, y el cáncer de mama prácticamente no era tan conocido, al grado de que de repente en la televisión mexicana empezó a aparecer una telenovela que hablaba acerca del cáncer de mama.
un poco tiempo después de que esta telenovela alcanzó una audiencia y una visibilidad de mucha gente, empezamos a tener gente asustada en el hospital para venirse a revisar y a checar, porque de alguna manera el impacto que habían recibido a través de lo que era la televisión con la telenovela era tan importante. Todavía recuerdo al jefe del servicio que juntaba a las mujeres asustadas y les daba una cátedra, les daba una explicación de que no se sobresaltaran, de que no se desesperaran, de que eso era una telenovela y más, no más. Sin embargo, la realidad fue cambiando y de aquella historia en donde nosotros considerábamos que el cáncer de mama era algo que no era frecuente, ahora lo vemos como una realidad aplastante. Por lo que es importante que no lo veamos solo como un sobresalto de una telenovela, sino como una realidad que puede llegar muy cerca a tu propia vida. Por lo que es importante que nosotros reconozcamos algunos factores de riesgo que pueden ser modificables y otros que no son modificables. Finalmente, lo que a mí me interesa es qué es lo que yo puedo hacer, porque hay finalmente cosas en donde no está a tu alcance el que tú puedas modificar la presentación del cáncer de mama. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de factores que con mucha probabilidad pueden influir para la presentación de la enfermedad. No quiere decir que porque una paciente o una mujer tenga factores de riesgo, necesariamente tendrá que padecer la enfermedad. Pero sí nos está hablando de que entre más factores de riesgo tenga, más posibilidades hay de que la enfermedad se presente. Ahora bien, entendamos que hay factores de riesgo inherentes a la enfermedad y hay factores de riesgo que pueden ser modificados. Los que no son modificables, pues en realidad nosotros allí no podemos hacer mucho, pero los modificables sí están a nuestro alcance. Ahora entendamos que si nosotros hacemos mucho esfuerzo por modificar factores de riesgo, eso no significa que nosotros no vamos a encontrar mujeres teniendo problemas de cáncer de mama. Quiere decir que eso disminuye las probabilidades de riesgo. Lo que es más importante por sobre todas las cosas es estar consciente, número uno, y aquí están los factores de riesgo que no son modificables, es que cada vez que te haces mayor como mujer, las posibilidades son más, porque el riesgo de cáncer de mama va aumentando de acuerdo a la edad. La mayoría de los cánceres de mama se diagnostican después de los 50 años. Pero ojo, hay jóvenes de 25, 30 años que también pueden tener cáncer de mama. Hablamos de probabilidades y decimos las mujeres por arriba de 50 años tienen muchas más probabilidades de tener el cáncer. Y entre más va creciendo, entre más se va envejeciendo la mujer, mayor es el riesgo. Por lo tanto, el riesgo es el sexo. Porque aunque el cáncer de mama existe en los varones, obviamente que es en números mucho menor que en las mujeres. Por lo tanto, la edad y el sexo son factores de riesgo muy importantes. Por el otro lado, con lo que poco podemos hacer nosotros son con las mutaciones genéticas, es decir, con lo genético es muy difícil. Hay mujeres que por alguna razón tienen genes heredados y estos genes han sufrido una mutación y específicamente hay uno que se llama BRCA, que es el 1 y el 2, que cuando se encuentran en las mujeres las posibilidades de que tenga el cáncer de mama son demasiado elevadas. En eso se puede hacer muy poco. La otra cosa que obviamente habla solo de un historial es el historial reproductivo de la mujer. Por ejemplo, nadie va a poder modificar el inicio de la menstruación. Y si una niña empieza a menstruar a los 8, 9, 10 años, es decir, antes de los 12 años, va a tener mayor riesgo, sobre todo si su menopausia llega de manera tardía.
Hablábamos en pláticas anteriores que la menopausia puede llegar de los 45 a los 55 años. Pues entre más tiempo tarde en llegar a la menopausia, esto hará que la mujer esté en mayor contacto con las hormonas, y las hormonas que llaman estrógenos y progesteronas en un momento determinado en donde no hay por alguna razón algún descanso o reposo, van a producir entonces mayor riesgo de tener cáncer de mama, y eso no lo podemos modificar, obviamente. La otra situación que tampoco puede ser modificada es que la mujer tenga tejido mamario denso. Esto nos sucede con algunas mujeres que se van a hacer el estudio que se llama mastografía, y ahí se reporta que las mamas están densas. Una mama densa, es decir, una mama que no se puede estudiar, entonces nos puede ocultar lesiones que no pueden ser visualizadas a tiempo, y obviamente nos aumenta el riesgo de cáncer de mama. También es importante que consideremos, y esto es, no se puede modificar los antecedentes personales de cáncer de mama o de ciertas enfermedades de la mama, que a pesar de que no son cancerosas, se consideran que son de alto riesgo para tener cáncer de mama. Es decir, la mujer ya tuvo en algún momento cáncer de mama en uno de sus senos, tiene mayor riesgo de tener cáncer de seno en el otro lado. Así también, si se les ha descubierto por alguna razón que han tenido alguna enfermedad que no se considera maligna, pero sí que puede predisponer al cáncer, esto es algunas lesiones en mama que tienen que ver con la posibilidad de que aumente ese riesgo. Por otro lado, saben que porque a la mujer se le puede diagnosticar algo que se llama hiperplasia, esto es interesante, atípica en alguna lesión que no se considera maligna, pero sí con una predisposición a hacerlo. Igual un carcinoma que se llama lobulilla in situ, es decir, que no está infiltrado ni avanzado. Esas lesiones sí se consideran lesiones que hay que ponerle atención por la alta posibilidad de desarrollar un cáncer infiltrante o metastásico en un momento determinado. Hay otro factor de riesgo que me gustaría que consideráramos ahora, y es el antecedente familiar de cáncer de mama o de cáncer de ovario. Es decir, tanto si la mujer tiene mamá o hija o tía por la línea materna, es decir, parientes de primer grado, parientes muy cercanos con antecedentes de cáncer de mama, ese es un riesgo enorme para ella, para que en algún momento en su historia de vida pueda desarrollar cáncer de mama. Por lo tanto, debe tomar todas las precauciones posibles. También si hay la historia por la parte paterna de varias personas, no de una, sino de varias personas, también influye en esto. El hecho de que también haya tenido un cáncer de ovario familiar es importante que lo consideremos como un factor de riesgo importantísimo para que estemos atentos a ello. El otro es el que a la paciente por alguna razón especial haya tenido necesidad de recibir radioterapia en el pecho. Es decir, hay pacientes que tienen enfermedades neoplásicas como el linfoma de Hodgkin que requieren radioterapia en el pecho, y esas mujeres, si han tenido radioterapia en menos de 30 años o menos para acá, van a ser entonces susceptibles de tener mayor riesgo en cuanto al asunto que tiene que ver con cáncer de mama. Como ustedes se darán cuenta, estos son factores que no podemos modificar y que de alguna manera pueden influir en la presentación del cáncer de mama. Utilicemos estos minutos que siguen para hablar de los factores de riesgo que sí pueden ser modificados. Número uno, una persona que no se mantiene físicamente activa aumenta su posibilidad de tener cáncer de mama. Son pacientes que tendrán obesidad, mayormente sobrepeso y obesidad, y que obviamente el sedentarismo incrementa los riesgos de tener cáncer de mama. Mayormente si la menopausia, si el sobrepeso o la obesidad están en la menopausia.
Otro es el tomar hormonas. Aquí nos detendremos unos cuantos segundos para decirte que si tú estás en la premenopausia, es decir, estás todavía en 40, 45 años, es seguro utilizar hormonas siempre y cuando sean conducidas y manejadas por un experto. Por arriba de los 50 años, por arriba de los 50, 55 años, utilizar hormonas ya debería ser de riesgo, es decir, no más de 5 años, siempre conducidas y dirigidas por un experto, porque los estudios dicen que mujeres por arriba de 50 años utilizando hormonas, estrógenos, progesterona, aumentan o incrementan el riesgo de tener cáncer de mama. Esto puede ser modificable porque esto lo pueden decidir entre el médico y la paciente. Nosotros consideramos que no es correcto ni es bueno que la mujer se automedique en cuanto al manejo de hormonas, ya sean hormonas naturales o hormonas sintéticas. Es importante la conducción y dirección de un médico. Vayamos al otro punto que tiene que ver con el historial reproductivo. Y esto también se puede modificar. Obviamente se incrementa el riesgo de tener cáncer de mama en las mujeres que no tienen hijos. Que no tienen hijos por arriba de los 30 años, porque se consideran los embarazos como factores protectores del embarazo. Y una mujer que no tiene hijos o que los tiene después de los 30 años, el riesgo de padecer cáncer de mama se ve incrementado. Por eso es importante que las decisiones sean tomadas en esa consideración. También el hecho de que la mujer no amamante se considera un factor de riesgo, porque el amamantar se considera un factor protector para la mujer en un momento determinado. Debo agregar que otro factor de riesgo para el cáncer de mama tiene que ver con el tomar alcohol. Las mujeres que toman alcohol se exponen de mayor grado a la posibilidad de tener cáncer de mama, así como otras investigaciones sugieren que el tabaquismo puede también, al igual que algunas sustancias químicas, pueden causar cáncer de mama. Y obviamente que esos son factores que podemos modificar. ¿Saben? Quiero terminar esta plática diciéndole que las mujeres que tienen un riesgo alto de presentar cáncer de mama son aquellas que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama o cambios heredados en sus genes, como mencionábamos el BRCA1, el BRCA2. Es posible que tengan un mayor alto riesgo de presentar cáncer de mama. ¿Por qué? Porque es un asunto hereditario y que deben de entender que no solamente tienen posibilidad de tener cáncer de mama, sino también cáncer de ovario. Eso nos obliga a conocer nuestro cuerpo, el cuerpo de cada una de ustedes, para que en algún momento determinado puedan estar en posibilidades de avisar de alguna situación anormal que veremos posteriormente en otra plática. Es importante que nosotros asumamos el control de aquello que podemos modificar y que de manera preventiva acudamos con el personal de salud que está listo y dispuesto para apoyarlos, ayudarles y entonces diagnosticar de manera temprana y oportuna cualquier cáncer y evitar entonces de que aparezcan situaciones de las cuales después nosotros nos podamos lamentar. Cosas que podemos hacer, cosas que no podemos hacer. Ante esta parte compleja de la historia del cáncer de mama, es importante que tengamos los ojos bien abiertos y estemos sensibles, entendiendo que nadie está exento en cuanto siendo una mujer y avanzando en edad a tener el cáncer de mama. Seamos humildes y busquemos siempre la prevención para estar en condiciones de enfrentar esta situación que amenaza la salud y la vida de la mujer. Muchas gracias, doctor Jean, amigos de Radio Cero. Recuerden que aquí estamos 24/7, doctor. Nos vemos el próximo lunes. Así es, estaremos viendo cómo podemos trabajar con esos factores modificables
para la presentación del cáncer de mama. Familia Radio Cero, recuerden que estamos 24/7 en creadosparamas.org, ahí en la pestaña de Radio Cero. Nos vemos a la próxima.